Hace 66 millones de años, lo peor en la historia de la vida, el peor día de la vida se estaba volviendo más brillante. El asesino era del sur, en un ángulo agudo con una velocidad 3 veces mayor que al de una bala corriendo hacia la Tierra. La fuerza de la colisión es de 10.000 millones más que las bombas atómicas juntas. Fue aún más poderoso. Durante más de 20 minutos, la tierra entera se calentó más que un horno hirviendo. Los escombros fundidos caen como lluvia, provocando incendios forestales por todo el mundo. El terremoto que ocurrió en ese momento provocó erupciones volcánicas por todo el mundo. Fue algo desencadenado cubriendo el oeste de la India con lava. El último viento cubre la tierra. Llegó en forma de una nube de polvo. Una vida vivida sin la luz solar durante unos 15 años. Todos, lo que quedó debajo de esta nube, murió de hambre. La tierra carbonizada se congeló. Después de esto, el 75% de todas las especies murieron, quedando extintas, pero unos pocos afortunados sobrevivieron de alguna manera. Algunos lograron superarlo, como los cocodrilos, que pueden aguantar meses sin comida pudiendo comer material muerto arrastrado por los ríos. Los pájaros con dientes están extintos, pero los pájaros de pico largo lo pueden usar como una extensión para tener acceso a fuentes de alimentos duros como semillas. Lo más importante es que los mamíferos pequeños, como nuestra musaraña, es como un antepasado, sobrevivieron habiendo lo mejor que saben hacer, esconderse en la seguridad de las sombras. Si nos enfrentamos al mismo apocalipsis, ¿cómo podrías enfrentarte a ello? ¿Qué también podrás afrontarlo en comparación con ellos? ¿Qué pasaría si el mismo asteroide volviera a golpear en el mismo lugar, en el mismo ángulo? ¿Qué sucederá? ¿Los humanos podrán sobrevivir o los humanos seguirán el camino de los dinosaurios? Si el asteroide contraataca número 1, choque sin previo aviso, en un abrir y cerrar de ojos, Centroamérica y el sur de Estados Unidos quedara vaporizado por la explosión. En cuestión de segundos, cientos de millones de personas mueren en segundos. El sonido del impacto por sí solo sería suficiente para matar a todo lo que esté de pie en un radio de 500 kilómetros. En cuestión de minutos, entre 9 y 10 en la escala de Richter temblará y los terremotos afectarán a toda la Tierra. Este será el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia de la Tierra. Enormes tsunamis, 100 metros de altura, arrasarán las costas, hasta 100 kilómetros tierra adentro. Lo suficiente como para ahogar a más de 3.000 millones de personas por ahogamiento. Pesados escombros caerán sobre Estados Unidos, lo cual pondrá en riesgo a otros cientos de millones de personas. Para cualquiera que esté lo suficientemente lejos, el terremoto enviaría un mensaje violento para ponerse a tierra antes de que lleguen las lluvias fundidas. Puede enviar un mensaje duro. Hay millones de lugares en todo el mundo donde existen refugios subterráneos contra la radiación radioactiva. Solo en Suiza existen miles de refugios. En Turquía existen ciudades subterráneas como Nushabad en Irán. Este pudiera proporcionar un refugio seguro para millones de personas. Entre estos y otros refugios improvisados como las minas, de alguna manera es inconcebible que miles de millones de personas pudieran sobrevivir a los efectos iniciales de la explosión, pero incluso suponiendo que no lo fueran. ¿Puedes imaginarte cómo tratarías de sobrevivir? Algunos de estos refugios están diseñados para ser eficientes durante un periodo, lo que hace que cualquier actividad al aire libre sea posiblemente mortal durante largos periodos. Solo un pequeño número de búnkeres Dempsey de alta tecnología construidos por los gobiernos mundiales de los ultra ricos a menudo brindarían protección a largo plazo. El complejo de montaña en Pensilvania, mantenido por el gobierno de EEUU, tiene edificios de 3 pisos y su propio depósito de agua, con espacio suficiente para albergar a miles de personas,
Pero el público desconoce el contenido exacto. Otras naciones importantes también crean búnkers para prepararse ante una emergencia, de modo que los principales gobiernos del mundo puedan protegerse a corto plazo. Recientemente, un conglomerado se convirtió en Cuidado de Nueva Zelanda. Este lugar es geográficamente autosuficiente, es ideal, y muchos han construido lujosos búnkers, donde algunos tienen a mano suministros para varios años. Pero el mayor desafío para la supervivencia sería el juego a largo plazo. La única nube de polvo consumidora causaría que los cultivos y los alimentos blancos eventualmente se agotarían y las fuentes de agua dulce se contaminarían con la lluvia venenosa. La hambruna se convertiría en la principal causa de muerte, con un número potencial de muertes de miles de millones de personas. Pero incluso en este duro entorno posterior a la colisión, podemos encontrar una manera de adaptarnos. Algunas personas necesitan sobrevivir bajo el sol sin depender directamente de él. Potencialmente sobreviven cosechando hongos que no reciben luz solar directa para sobrevivir y proliferar. Con el tiempo, el clima cambiaría de frío a caliente, a medida que el exceso de dióxido de carbono expulsado por la explosión queda atrapado por el calor. Todo impulsa a pequeños grupos a sobrevivir. Pequeños grupos recibirían raciones de alimentos y rebuscarían carne muerta y poco a poco probarían la agricultura. Pero la existencia humana fue alguna vez la sombra de nuestros rostros. Sin previo aviso, nuestras esperanzas se volverán sombrías. Número 2. Asteroide en movimiento. ¿Cómo nos prepararíamos para lo inimaginable? En septiembre de 2022, la NASA comienza a lanzar satélites que se estrellarán contra un pequeño asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia. El impacto tuvo un éxito masivo al desacelerar la órbita de los asteroides por 32 minutos. Fue un éxito que cambiará su rumbo. Tanto el telescopio Hubble como el telescopio James Webb fotografía la columna de escombros que lo acompaña. Ahora podemos proteger nuestro planeta de los desastres. Esta es una prueba fotográfica de que tenemos poder real. Pero no todas las piedras son iguales. El asteroide que descubrió la NASA es del tamaño que mató a los dinosaurios. Hay asteroide con más de 10 kilómetros de ancho, más grande que el monte Everest. Detener monstruos como este es un problema mucho mayor. Impactarlo se corre el riesgo de romper el asteroide en pedazos más pequeños, igualmente letales, trayendo consigo la destrucción. Las bombas explosivas siguen siendo una opción cuando explotan junto a él, causando el efecto de desviarlos de su órbita, pero un método más quirúrgico y más seguro es usar láseres para cortar objetos empujándolo y lanzándolos fuera de su trayectoria. Otros científicos han sugerido colocar grandes células solares para arrastrar el asteroide a diferentes órbitas. Afortunadamente, los astrónomos ahora han mapeado todos los asteroides dentro de nuestro sistema solar y ninguna de ellos se dirige a la Tierra en el corto plazo si proviniera del cinturón de asteroides. Nos daría años para preparar la defensa, pero ¿y si perdiéramos uno? No tenemos asteroides catológicos que puedan venir desde fuera del sistema solar, más gruesos y de repente y a altas velocidades con muy poca advertencia. Necesitamos tener un plan de defensa. Nuestro primer paso sería evacuar la península de Yucatán y las áreas circundantes, salvando millones de vidas de las últimas. Luego, podremos construir una serie de proyectos autosuficientes. Número 3. El gran plan.
Necesitaríamos un plan de respaldo. Nuestro primer paso sería evacuar la península de Yucatán y las áreas circundantes, salvando millones de vidas debido a la explosión. Luego podremos construir una serie de brazos autosostenibles y hábitats construidos para resistir lluvias, meteoritos y terremotos severos en lugares como Islandia, para proporcionar abundante calor geotérmico, incluso una fuente de energía que no depende del sol, que va a funcionar. Energía hasta que suene de regreso. Hay más de 20.000 kilómetros de túneles subterráneos en todo el mundo. Estos podrían transformarse en una red de ciudades de túneles que, en teoría, podrían impulsar semillas. Los datos sobre el ganado y los recursos naturales serían fundamentales para preservar pacientemente los tesoros que esperan el incierto regreso de sus creadores. Pero el recurso más importante a ahorrar sería el agua, para preservarlo de la contaminación por lluvia ácida, pudiendo hacer excavaciones de silos de aguas profundas, resistentes a los ácidos que tengan una amplia gama de embalse, sellados, para protegerlos de los elementos, cultivando abundante comida con recursos limitados. Las algas serían la fuente ideal de alimento de emergencia. No es eficiente, pero puede prosperar en condiciones de poca luz. Es una fuente de alimento de emergencia, se puede cultivar verticalmente con un mínimo uso de la tierra, con varios años para prepararlo. Bóvedas fortificadas en todo el mundo se podrían colocar, protegiendo pacientemente el tesoro. Sería una última solución. Lo último que puedes intentar es dejar la Tierra atrás y formar una pequeña colonia en la Luna. Serían unos pocos los elegidos, pero desde una distancia segura podrían ver la catástrofe, sin estar seguros de que pudieran regresar. La humanidad salva a miles de millones de personas, y prácticamente esto asegurará la supervivencia a largo plazo. Cuando llegue el momento de volver a salir, estaremos listos. Con esfuerzos genéticos y de geoingeniería, podemos hacer dramáticamente el planeta podría acelerarse. El mundo nunca volverá a ser el mismo, pero al igual que nuestros ancestros mamíferos, viviremos una nueva vida próspera, allanando el camino para los tiempos. No te olvides de compartir este mensaje con quienes más aprecias.